Un nuevo episodio de Teología en Casa acaba de iniciar y una vez más, muchas gracias a ti que escuchas este podcast y que nos acompañas en estas conversaciones. Así que ponte súper cómodo, bienvenido y bienvenida una vez más y nos disponemos para charlar un tiempito con preguntas, con dudas, con inquietudes que tenemos en el corazón, con una persona que ha aceptado conectarse con nosotros desde el otro lado del mundo. Ya se presentará y antes de que iniciemos el episodio, simplemente darle de nuevo las gracias por acoger la invitación con alegría, con gozo y bueno, decirte, querido invitado, que para mí es un honor tenerte aquí y poder charlar sobre todo lo que sabes y bueno, también para que nos ayudes a pensar un asunto que creo que es crucial en este momento particular en el que vivimos como iglesia. Así que te doy la bienvenida si quieres presentarte, saludar, contarnos desde dónde te conectas con nosotros y así arrancamos este nuevo episodio de Teología en Casa. Perfecto, Marco. Muchísimo gusto de estar contigo, un gran placer. Te hablo desde Inglaterra, desde el oeste de Inglaterra, cerca de la frontera con Gales, donde vivo en una pequeña granja. Soy escritor y periodista y bueno, me conocen principalmente por mi biografía del Papa Francisco que salió en 2015, que se llama El Gran Reformador, y unos años más tarde publiqué otro libro sobre el pontificado que no fue publicado en castellano, pero en inglés se llama Wounded Shepherd, Pastor Herido. Y en 2020 publiqué con el Papa un libro que se llama Soñemos Juntos, sobre su visión, la visión del Papa del futuro post-COVID, sus reflexiones espirituales para ese momento. Y fue una especie de colaboración, es decir, todas las ideas y la sabiduría es de él, pero yo le ayudé un poco en eso. Y bueno, hablo un castellano un poco raro, soy inglés, pero aprendí castellano en Buenos Aires. Así que suelo decir, Marco, que hablo el castellano del Papa y el inglés del Rey. Querido Austin, gracias por aceptar la invitación una vez más, porque sé que podemos conversar contigo un tiempito largo de algunas preguntas que tengo y algunas preguntas que me han enviado también a través de redes. Y bueno, nada, para empezar me gustaría un poco preguntarte por qué el título de ese primer texto que escribes del Papa, por qué el Gran Reformador. Sabes que estamos en este marco de la celebración de los 10 años de su pontificado, por si acaso alguno de los que nos escuchan no tiene eso presente, y también por eso quería que charláramos con Austin para que nos ubicara al Papa Francisco un poquito, ¿no? Aunque es una persona muy diversa y con tantas cosas por decir. Pero empecemos por ahí, ¿no? El Gran Reformador es una palabra en castellano muy fuerte y además me parece que el contexto católico uno a veces como que le tiene miedo a esas palabras, claro, como reformación, etcétera. En fin, ¿qué nos quieres contar sobre eso? La edición italiana, de hecho, cambiaron el título porque dijeron que reformador suena protestante, que me hizo reír mucho. La reforma, pues sí, por supuesto, tiene una gran tradición católica. El Gran Reformador y el subtítulo era Retrato de un Papa Radical. Así que mi idea era captar dos ideas con ese título. Uno, que él se dedica a la reforma en el sentido tradicional católica, que es volver a la esencia de la misión de la Iglesia. Y se me vino el título porque se publicó el libro en 2014. Yo lo terminé, o sea, lo escribí a finales del 2013, después de haber ido a Buenos Aires por 6 semanas y leí, por supuesto, todo lo que él había escrito y charlé con mucha gente y vi en sus escritos de jesuita, porque yo descubrí esos escritos que no fueron muy conocidos en ese momento, pero los jesuitas me los prestaron y empecé a ver una conexión tremenda entre lo que el nuevo Papa estaba haciendo y diciendo y su liderazgo de la Compañía de Jesús Argentina en los años 70. Entonces empecé a entender que él es un reformador por naturaleza, es un líder espiritual por naturaleza, es un gran, y eso es otra metáfora que se me ocurrió más tarde cuando escribí el segundo libro, es también el director espiritual del mundo, en el sentido de que él suele dirigir
el cuerpo apostólico, la iglesia, la iglesia universal ahora, pero lo que era antes la Arquidiócesis de Buenos Aires o la Compañía de Jesús, ¿no? Utilizando, y podemos entrar un poco en eso, pero utilizando esas herramientas espirituales muy ignacianas. Entonces, por eso el título. Y radical porque es un reformador que va a la esencia, ¿no? A la raíz de la reforma, y que toda auténtica reforma es siempre un retorno a algo esencial de la iglesia, que la iglesia o ha perdido o ha minusvalidado, ¿no? Subvaluado. Sí. Interesante porque son dos palabras, ¿no? Que curiosamente, mira, esto que nos cuentas del italiano, ¿no? Pero que justamente desde este lado suenan, desde el castellano, suenan como muy fuertes, y además cuando se las pones a una figura institucional, además, pues del Papa, ¿no? Dices, pues esto ¿cómo va? ¿Cómo tomarlo? Pero justo también pensar el asunto del Papa como un pastor, con los signos que tuvo desde el momento inicial. ¿Crees que ahí también en sus gestos, tal vez en las cosas que no dice, ya había también signos de que estaba haciendo un papado de reforma y también de radicalidad evangélica? Bueno, es interesante conectar esas dos ideas del pastor y el reformador, porque según Yves Congar, cuyo famoso libro de 1950, Vraie et fausse réforme, verdadera y falsa reforma en la Iglesia, Reforma. Que fue un texto fundamental para el Juan XXIII, cuando convocó el Concilio Vaticano II. Sí. Y lo que hace Yves Congar, el dominicano, ahí es él hace una revisión de toda la historia, y él empieza a entender qué es auténtica reforma católica y por qué en ciertos casos, como el caso famoso de Lutero y todo, la reforma termina en el cisma. Entonces es un libro que nunca ha sido superado en su sabiduría, su perspicacia. Y uno de los criterios de una reforma auténtica es que sea siempre con un fin pastoral. Es decir, la reforma no es un fin en sí misma. La iglesia, de hecho, no existe para sí misma. Y eso es algo muy importante en las cuestiones de la sinodalidad que tanto te interesa, ¿no? Que en el fondo todo cambio en la iglesia, toda reforma, toda conversión es para que la iglesia pueda hacer mejor o llevar a cabo mejor su misión primordial, misión que le fue encomendada por Jesús, que es en el fondo una misión pastoral, es una misión que extiende el amor y la misericordia de Dios a la humanidad. Es una herramienta para eso. Entonces la reforma es necesaria porque se van pegando a la iglesia necesariamente, porque está en el mundo, se va pegando cosas que pertenecen, digamos, a la época, al mundo en el sentido del Evangelio de Juan, que en otra época hay que deshacerse de esos elementos y para volver a recuperar los elementos que se ha perdido. Y en ese sentido, él es ese tipo de reformador. Y yo no he cansado de decir eso durante todo el pontificado, porque han tratado de ubicarlo como un liberal, No, es un reformador en la auténtica tradición católica. Y es un reformador radical como era Juan XXIII, como era el Papa Gregorio, digamos, del siglo XI. Me parece bien interesante esta cuestión como de matizar la clave eclesiológica de la reforma. Yo no sé si tienes presente algunas pistas que están presentes en el Papa, en Bergoglio desde Argentina, que aparecieron también en Aparecida cuando descubrí que estuvo también detrás. Digo, mira, que hay mucho de lo que él ha dicho, como cuáles serían las claves principales que encuentras. Por ejemplo, él ha dicho o habla, por ejemplo, de una reforma pastoral, que creo que eso ya lo has mencionado, pero no sé si hay algunas otras pistas que tú digas, mira, parece que esto ha sido constante en él, ha sido una preocupación constante en él a lo largo de su reflexión teológica y espiritual. Sí, bueno, yo creo que la pastoralidad es definitivamente una clave, en el sentido de que cuando él era provincial de los jesuitas, lo que le preocupaba era, un poco como ahora como papa, la ideología, es decir, el entrar en cuestiones, el intento de que la iglesia sea usada para fines, digamos, que no son propiamente del evangelio, que la iglesia existe para el pueblo. O sea,
él tenía una fama en Argentina por todo el lenguaje en torno al peronismo, ¿no? De ser un poco peronista en ese sentido, porque hablaba mucho del pueblo, pero él siempre hablaba del pueblo, santo pueblo fiel de Dios fue su expresión, para distinguirlo de toda expresión, uso político de eso. Pero lo que siempre decía a los jesuitas es que hay que estar con el pueblo y no actuar para el pueblo, ¿no? Sino con el pueblo. No solo para y por, sino también con el pueblo, acompañando, o sea, esa idea de que el clero, los jesuitas en este caso, no son una casta aparte, pertenecen al pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. Entonces él tenía esa visión muy clara. Yo pienso que otra clave, y es una clave que también muy constante, ahora se ve mucho en el pontificado, es el salir de sí misma, ¿no? O sea, él usaba esa expresión en vísperas del cónclave de marzo de 2013, cuando él dio su famoso discurso de 3 minutos y después del cual muchos cardenales dijeron que, bueno, es el ungido, el Espíritu ya ha hecho su selección. Y lo interesante es que lo que él dijo en esa ocasión se parece mucho a lo que él dijo en una homilía en el Santuario de Aparecida en mayo 2007. Es casi lo mismo lo que dice y tuvo el mismo efecto, porque yo he hablado con obispos que estaban presentes en Aparecida que dijeron, bueno, a nosotros nos parecía que lo había dado en el clave, nos pusimos de pie, lo aplaudimos, cosa que es un poco rara, uno durante una misa, segundo por obispos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dijo? Bueno, en el fondo lo que estaba identificando fue la misma tentación de encerrarse en sí misma. Ahora, muchos saben que el Francisco ha convocado a la iglesia a salir, la famosa iglesia en salida, pero muchos se quedan ahí pensando que él está queriendo que la iglesia simplemente vaya afuera, vaya adelante, se movilice, ¿no? Pero es mucho más profundo que eso, porque lo que él dijo en ese discurso, habló de la iglesia que sale de sí misma, es la autotrascendencia, es la capacidad de donarse de sí, ¿no? Y es muy interesante hacer una búsqueda, Marco, de los documentos magisteriales de este pontificado, es decir, Evangelii Gaudium Laudato Si, Fratelli Tutti, Gaudete et Exsultate y también otros, ¿no? Y poner esa frase en castellano, salir de sí, y vas a encontrarlo en todos los documentos, siempre ligado a la cuestión de la evangelización. Es decir, lo que previene la evangelización es el encerrarse en sí mismo, que es una especie, que es la mundanidad. Entonces, eso para mí es otra clave, de salir de sí, evitando o escapándose de la tentación de la mundanidad, que tiene muchas expresiones y tentaciones particulares en momentos distintos. Eso sería, ¿no? otro clave. Y la tercera clave, también muy evidente del pontificado, es el énfasis en la misericordia, que para el Papa no es simplemente entender que Dios es misericordioso, eso lo hicieron también otros papas, sino que la forma en que Dios ejerce esa misericordia es en lo que el Papa llama primerear. Es decir, Dios actúa siempre primero. No es una transacción. Nosotros no ganamos el amor de Dios, sino Él nos ama primero. Es un poco lo que se pregunta San Agustín, ¿no? ¿Qué pasó primero? ¿Somos buenos porque somos amados o somos amados porque somos buenos, ¿no? O sea, la respuesta es la primera. Es el amor, la misericordia de Dios que permite que nosotros salgamos de nosotros mismos a amar a otros. Entonces, en la misericordia es la gracia, la capacidad que nos da Dios de amar. Entonces, al final, todo pecado, y en la última instancia, digamos, el infierno, es el rechazar esa gracia y encerrarnos en nosotros mismos. Y paralizarnos, estar paralizados, mundanos, enfocados en nosotros mismos, en vez de salir de sí, a amar, a servir, obedeciendo, digamos, lo que ha hecho primero Dios. Oye, me parece bien interesante, Austin, que nos estés ayudando un poco a traducir estas categorías que usa Francisco y que además
no sé, como es un papa muy mediático, tiene también la tentación de que todas sus frases se vuelvan eslogan y se vacíe del contenido puede fuerte, ser un problema, ¿no? sí. Sí, eso puede ser un problema. Ayúdanos a comprender otra que a mí me encanta y que ahora que hablábamos de esta idea de la iglesia en salida, no sé si tiene relación con también esta figura, porque además es muy de figuras, Francisco, de la iglesia hospital de campaña. ¿Qué está queriendo también proponernos desde allí? Supongo que tiene continuidad con esto que hemos venido hablando, pero queríamos, me parece chévere que nos cuentes un poco por dónde va también esa figura. Sí. Bueno, la primera vez que yo oí a él decir eso fue en la famosa entrevista con Antonio Spadaro en ¿no? septiembre de 2013. Y creo que, no estoy seguro, pero es posible que fue la primera vez que él usó ese término. Pero es una metáfora que o sea, sin usar esa metáfora, esa imagen de la iglesia madre, la iglesia hospitalaria, la iglesia que acoge, la iglesia, ¿no? En vez de la iglesia juez, la iglesia reguladora, la iglesia. Entonces, me parece que él en esa entrevista con Spadaro utilizó esa otra metáfora. Ahora, ¿de dónde lo sacó? Bueno, tengo una teoría y pienso que es verdad. Que él, porque Spadaro dijo que él tenía en su escritorio en el momento de hacer la entrevista la famosa novela italiana del siglo XIX, I Promessi Sposi de Manzoni. ¿Conoces la novela I Promessi Sposi? No me acuerdo cómo se dice en castellano, cuando los prometidos, cuando un hombre y una mujer se prometen a casarse, ¿qué se dice? Los novios, los prometidos, los novios también. En castellano son los novios, de Alessandro Manzoni. Sí. Y es una novela que toma lugar con la tela de fondo de una plaga en el siglo XVI, en Milán. Y en Milán hay un lazaretto, que es una especie de área de la ciudad donde se traen a los enfermos, a los contagiados, ¿no? Y allí se los sirve los frailes, los religiosos, que son los héroes, digamos, de la novela. Y estoy seguro que esa es la imagen que tiene él, ¿no? Es decir, una iglesia que se compromete y está presente en el lazaretto, en la parte de la ciudad donde traen a los contagiados, ¿no? En ese sentido, el hospital de campaña, ¿no? No la iglesia fortaleza que intenta proteger a la comunidad, digamos, de los contagiados. Eso sería la imagen negativa, la otra imagen que él ha utilizado también en varias homilías, diciendo que en el fondo la opción cristiana es la opción de acoger, incluir y de convertir, digamos, de curar al herido, de perdonar al pecador, y no la lógica de la exclusión y de proteger a la comunidad de la contaminación. Me parece crucial también como ir viendo que estas figuras que usa Francisco no solamente son unas metáforas para hablar lindo, sino que tienen unas consecuencias pastorales, teológicas, espirituales muy, muy profundas, y que como te decía ahorita, y creo que estamos de acuerdo, como dice estas cosas así, como las va diciendo así, como con tanta libertad, luego se vuelven titulares, eslogan, y uno podría perderse de las implicaciones que trae detrás, pues porque todo esto, ¿no? Me gusta mucho lo que estás diciendo, porque de hecho estos eslogans, estas frases, son el fruto de un pensamiento, una reflexión muy profunda y muy larga, porque los jesuitas me dijeron que él, por ejemplo, una de las más famosas frases, ¿no? El sacerdote, el pastor que huele a oveja. Eso es algo que él usaba mucho con los jesuitas. También hablaba de pastores que se quedan peinando a 2 o 3 ovejitas y dejando que los otros... O sea, siempre tratando de hacer entender cuál es el papel, ¿no?, del pastor, de estar con las ovejas, pero también en busca de la oveja perdida y todo eso. O sea, son el fruto. Y él tiene esa capacidad de utilizar una frase muy llamativa, sencilla, muy gráfica, para expresar una idea teológica muy profunda. Por ejemplo, eso de salir de sí misma es su
reformulación del concepto de San Agustín de la autotranscendencia versus autoinmanencia, pero claro, la gente no entiende esas frases como autotrascendencia, entonces salir de sí misma es una forma de expresarlo. Igualmente, un pastor que con el pueblo de Dios es un pastor que huele a ovejas, que no es que se refugia de sus ovejas. Sí, muy importante eso, esa capacidad que él tiene. Sí, esta idea de una iglesia que no es autorreferencial, a una iglesia en salida, nos plantea no solamente un movimiento, sino una reflexión profunda sobre cómo piensa Francisco sobre la iglesia. Pero antes de preguntarte sobre eso específicamente, hablabas del papel y que ha venido reflexionando sobre el papel de los pastores y de los presbíteros dentro del pueblo de Dios, como parte del pueblo de Dios, en el pueblo de Dios, desde el pueblo de Dios, en fin. ¿Qué piensa Francisco? O sea, ¿hay alguna forma de detectar qué piensa él sobre su papel, justamente? Esta idea de llamarse a sí mismo obispo de Roma, por ejemplo, de llamarse pues un pastor más entre los pastores, en fin, cómo él mismo ha evaluado e incluso le ha dado como un impulso distinto o en continuidad, no sé, a esta figura del papado y por eso tal vez tantos se sientan como cercanos a él, justamente porque parece que como que reformula ese lugar, ese papel y también lo performativo, es decir, también como él mismo se muestra en otros contextos. Él, ¿cómo se ubica? O sea, ¿cómo lo entiende el papado? Bueno, eso me parece que una de sus reformas más importantes y duraderas es precisamente la reforma del papado mismo, y él hace una referencia muy clara a su visión en ese sentido en Evangelii Gaudium. Y la naturaleza de esa reforma es de seguir acabando, pero tal vez acabar de una forma más definitiva, con los elementos anteriores, digamos, imperialistas, regalistas, que se habían aferrado a la Iglesia, ¿no? Entonces, en ese sentido, el proceso de hacer que la gente pueda reconocer mejor al primer papa, a Pedro, ¿no? el pescador, un hombre entre otros hombres, ¿no? Entonces su forma de ejercer el papado es precisamente de hacerse accesible, transparente, hasta la forma en que, y eso fue muy llamativo desde el primer momento, cuando él sale de su silla, ¿no? A salir a la gente, a abrazarlos, ¿no? Cuando él me escribe, y no solo a mí, pero a todos, siempre querido hermano, ¿no? O sea, es la fraternidad, eso es muy importante que él sea, y eclesiológicamente me parece que eso es muy certero, ¿no? Que él es el obispo de Roma que preside en caridad sobre las otras iglesias, como él clásicamente lo dijo la noche de su elección. Él suele hablar de su elección como su cambio de diócesis, ¿no? Sí, con este cambio de diócesis, dice, ¿no? Y eso creo que es muy importante. Eso no significa en nada reducir su autoridad, y él toma muy en serio esa autoridad. Y es algo que otros han comentado. O sea, él cuando es necesario tomar una decisión difícil, que no va a ser popular, ¿no? Lo hace después de consultar mucho, de pensar mucho, de discernir mucho, pero cuando él decide es como una topadora, ¿no? Y él sabe que Jesús encomendó las llaves, digamos, de la iglesia a Pedro por una razón, porque al final hace falta una autoridad que tenga la capacidad de ser el discernidor en jefe, digamos, ¿no? Y que puede, y que tiene el deber, digamos, de tener la visión global de la iglesia y pueda actuar en interés de todo. Entonces no significa la deducción de la autoridad, pero es una autoridad, y yo he escrito bastante sobre eso y lo he llamado la conversión del poder, porque en el fondo lo que él está haciendo es buscar que la iglesia recupere el poder real que dio Jesús a la iglesia, ¿no? Que es un poder que participa en el poder de Dios. Ese poder divino es un poder de servicio. Por eso él dijo en su primera homilía como papa, todo auténtico poder
es el servicio. Es el Entonces, es un poco que la iglesia tal vez, por supuesto, la iglesia es una institución y necesita usar el poder jurídico, el poder, digamos, el potestas, para usar un término latín. Es necesario que lo utilice, por supuesto, porque es una institución humana. Pero al final, el poder en que debería fiar la iglesia es el poder de servir. Y eso nos vuelve nuevamente al tema de la pastoralidad. Es el poder de actuar para el bien pastoral de la gente, el salus animarum, ¿no? La salud de las almas. Es claro. al final el poder de la iglesia. Y la iglesia participa en ese poder. Entonces, la forma en que lo ha hecho en estos 10 años ha sido paciente, lento, gradual, pero muy, muy, muy significativo. Yo me acuerdo, sobre todo bajo Juan Pablo II, pero también bajo Benedicto, desde el Vaticano hubo un chorreo constante, una catarata de documentos, de legislaciones, de leyes. Los obispos sentían súbditos, cuando iban a Roma se sentían monaguillos, o sea, se les regañaba. Y ahora tú hablas con un obispo que recuerda cómo era y cómo es ahora y dice, es increíble la transformación. Vamos ahora, los dicasterios nos dicen, eminencia, o no, en qué nos puede ayudar, en qué podemos ayudarles, ¿no? O estamos aquí para servirles, para escucharles. Y van al Papa y antes el Papa lee un discurso formal de 20 minutos, ahora es un intercambio Claro. espontáneo de 2 horas. Entonces los obispos ahora sienten que ellos son lo que el Vaticano II dice, el Lumen Gentium dice que son, que son los pastores que gobiernan la Iglesia universal con y bajo Pedro. O sea, nunca los 11 sin Pedro, nunca el Pedro sin los 11, para usar esa frase. Entonces, me parece que lo que él ha hecho, también el consejo de los cardenales que lo han introducido, el uso del consistorio de los cardenales que ha hecho, y ahora, por supuesto, la sinodalidad en todos estos ámbitos, él ha tratado de recuperar ese poder que es en el fondo un poder del espíritu, porque todos estos mecanismos de consulta, de diálogo, son formas de hacer conocer el espíritu de la misma forma de forma que podamos reconocer que es la misma iglesia, que la iglesia descrita en los Hechos de los Apóstoles capítulo 15, donde dice Lucas que cuando había que tomar una decisión está presente Jesús, pero Jesús les ha prometido el Espíritu. ¿Cómo descubren el Espíritu? Se reúnen, discuten, rezan, oran, se escuchan mutuamente y lo decide, digamos, el Espíritu Santo y nosotros. Entonces requiere una autoridad, pero es una autoridad de escucha profunda y de discernimiento. Mira que con esto que ibas diciendo, parece que ha puesto, digamos, como en la centralidad también de su manera de ser pastor, el asunto del servicio. Y lo que me parece un poco interesante escuchándote y también leyéndole al Papa, es que como que de pronto es como una categoría muy crucial del cristianismo, muy crucial de Jesús, muy crucial del evangelio, pero sorprende igual, o sea, como que sorprende igual que venga y que se ponga como parte fundamental de todo que hacer teológico, pastoral, espiritual, el asunto del servicio, casi que recordarnos, como decías, ¿no? Esa reforma en clave de volver a la fuente, volver a Jesús, volver a lo esencial, y entre esas aparece evidentemente el asunto del servicio. Antes de otra pregunta, solo como por curiosidad, ¿crees que el asunto, su nombre también es un símbolo, es un gesto el haber escogido Francisco? ¿Crees que tenga también que ver con una disposición también de él como obispo de Roma a algo más, digamos, o algo distinto? No, sí, sin duda. O sea, él ha hablado siempre de su elección de su nombre como una identificación con lo que representa el poverello de Asís, en el sentido de también un gran reformador, ¿no? Pero desde la humildad, desde la sencillez, que no impone, que tiene también una relación con la creación, con la naturaleza. Se conoce a sí mismo primero como una criatura de Dios. Y eso ha sido muy importante en este pontificado, de recuperar también la importancia de nosotros como criaturas.
Eso es algo muy de los ejercicios espirituales, ¿no? Principio de fundamento, no somos, existimos para eso. O sea, tenemos una identidad, una hermandad con las otras criaturas de esta tierra. Somos especiales, sí, porque Dios nos ha creado también como sus socios, son como sus co-creadores, como nos describe en Soñemos Juntos. Pero somos criaturas de Dios y todos tenemos el mismo creador, ¿no? Como Padre. Entonces empezamos desde ahí, que todo es un don. No, nada es, o sea, todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que ganamos es el fruto del acto de donación de la misericordia de Dios. Todo empieza ahí. Y entonces creo que Francisco representa eso, Francisco de Asís representa eso como una figura en la historia de la iglesia mejor que nadie. Y me acuerdo en 2013, cuando él eligió ese nombre, muchos estaban como muy sorprendidos a lo atrevido que, ¿no? Porque es un poco como, no tanto, pero un poco como elegir el nombre de Jesús. O sea, crea una expectativa, digamos, de cómo vas a ser, ¿no? Pero yo creo que Francisco, el Papa Francisco, o sea, él sabía que él iba a ser ese tipo de figura, y esa es la figura que necesita, que esta época necesita. Hemos comentado desde el principio que una de las cuestiones que también atraviesan su pontificado es evidentemente su identidad religiosa, es decir, su vida de fe como jesuita, como presbítero jesuita, como cardenal, como obispo, etc. Y entre esas cosas que nos ha traído justamente de esa herencia, de esa tradición espiritual, es el asunto del discernimiento. ¿Por qué? O sea, me parece que también ha sido una palabra muy fuerte ahora que estamos en todo este asunto de la reforma sinodal. Aparece el discernimiento y entonces hay sí, como que se ha puesto en boga el asunto de discernimiento. La gente está ahorita como con esa búsqueda de, bueno, aprendamos a discernir. No sabíamos discernir juntos. ¿Qué es eso del discernimiento? ¿Qué nos quisieras también comentar a propósito de esta categoría que me parece que también ha sido nuclear y que ha traído también él un poco desde su herencia de los ejercicios, de la ignacianidad, de la espiritualidad ignaciana, etcétera? Sí, bueno, yo creo que el discernimiento es, por supuesto, está en el corazón de los ejercicios espirituales, está en el corazón de él, de su formación, y la sabiduría que él tiene, la capacidad de gobierno, es sobre todo una capacidad de discernimiento. O sea, él tiene esa capacidad de escuchar interiormente, y siendo provincial jesuita, decían los jesuitas que él tenía, creo que la palabra en griego es cardiogenesis, es la capacidad de leer los corazones. Entonces, él tiene, es un discernidor innato. Pero introducir el tema de discernimiento también es fundamental en su pontificado, porque precisamente por lo que acabamos de decir sobre la importancia del liderazgo del Espíritu Santo en la iglesia. O sea, o tomamos en serio que la iglesia es liderada por el Espíritu Santo, o no lo tomamos en serio. Si eso es verdad, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo por el cual se hace conocer la voluntad de Dios? Es la presencia del Espíritu. ¿Cómo se reconoce la presencia del Espíritu? Ahí estamos en la cuestión del discernimiento. Se reconoce el Espíritu por sus frutos, por sus características, por cómo nos hace sentir, por también cómo actúa. Entonces, aprender a reconocer estos signos es fundamental si queremos movernos de una iglesia, digamos, legalista o tradicionalista, lo que sea, a ser la iglesia de los primeros siglos, que era una iglesia misionera, sinodal, liderada por el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que para volver a donde empezamos, que nos saca de nosotros mismos, lo que hace que salgamos de nosotros mismos. No podemos evangelizar sin ese liderazgo. Entonces, el discernimiento va junto con la evangelización, una iglesia sinodal y misionera y una iglesia pastoral. Todo eso va juntos. Es difícil tener uno sin el otro. Estoy de acuerdo. Reformador y radical, decías tú que es Francisco, en términos de diálogo con
otros escenarios de lo humano, con no creyentes, por ejemplo, o con otras tradiciones cristianas, o con personas de la diversidad sexual. En eso también como que parece que ha renovado un poco la imagen, presentarse dialogando tan abiertamente, como es el caso del documental que salió en Disney Plus y demás. ¿Crees que también hay un acento de él, de encarnar él mismo la propuesta de ser una iglesia de la escucha? Totalmente, o sea, me parece eso es fundamental, eso es fundamental. O sea, sabemos que la iglesia está en crisis, esto no está en duda en todos los sentidos institucionalmente. Y no deberíamos tener tener miedo de esa crisis, porque siempre en la historia de la iglesia, ciertos modelos culturales e institucionales de la iglesia han sido superados por otros, ¿no? O sea, la iglesia romana que hemos tenido ha sido diferente de la iglesia bizantina, de la iglesia de Jerusalén y todo. Entonces estamos entrando ahora en otra fase, y lo dice muy bien Thomas Halík, el sacerdote checo, no sé, en su nuevo libro El pomeriggio del cristianesimo, en la tarde del cristianismo, ¿no? O sea, estamos en el mediodía todavía, ¿no?, de la crisis de la mañana. Estamos pasando a otra época. ¿Cómo va a ser esa iglesia en el futuro? No sabemos, pero la vamos descubriendo a través de la escucha. ¿Por qué? Porque el Espíritu ya está ahí. La iglesia ya sabe dónde vamos. La iglesia ya está demarrando sus dones que permitirá a la iglesia a evangelizar esta modernidad en la que estamos viviendo. Entonces, la escucha es fundamental, y la capacidad de escuchar y de reconocer la presencia del Espíritu fuera de los ámbitos donde esperamos que esté. Eso es muy importante, y es fundamental en el Evangelio, ¿no? O sea, el Cristo resorto resucitado es difícil de reconocer para los discípulos, ¿no? Es Él, pero no es Él porque es diferente. Y luego el Espíritu, ¿qué está haciendo el Espíritu? ¿Por dónde? O sea, esa capacidad de ir reconociendo esto, que requiere una gran humildad por parte nuestra, porque no sabemos, y una gran apertura, ¿no? Pero también una gran capacidad de discernimiento, en el sentido de que, porque hay muchas cosas falsas ahí también. O sea, lo que no dije en mi definición del discernimiento de ese momento es también, tenemos que reconocer el mal espíritu, las tentaciones, el mal espíritu que actúa bajo la apariencia de bien, porque normalmente el mal espíritu no dice, hoy soy el diablo. No. Más bien es una tentación a ser buenos, a ser justos, ¿no? Pero con métodos, ¿no? Entonces, esa capacidad también de reconocer. Entonces, solo vamos reconociendo dónde está el espíritu y el enemigo de la naturaleza a través del diálogo. Entonces, la capacidad de diálogo, de la escucha, y de no solo tolerar, estoy buscando otra palabra, de saber existir en tensión. Eso es muy importante para él, ¿no? Él habla del diálogo no como ponernos todos de acuerdo, ¿no? Porque lo que él dice es que es el espíritu que nos une. Y cuando el espíritu nos une diferentes, es decir, seguimos siendo diversos, pero encontramos una unidad que es una don del espíritu. Y si sabemos que no es del espíritu, si es una homogeneidad universalista donde, ¿no?, plasma las diferencias, o por otro lado es una especie de coexistencia indiferente donde tú tienes tu opinión, yo tengo la mía, ¿no? Lo que hace el espíritu es actuar dentro de la tensión del desacuerdo, tomando lo que es bueno de lo que piensas tú, de lo que pienso yo, ¿no? Y en el fondo esa es la sinodalidad, es esa alquimia, ¿no?, del espíritu. Todos esos elementos son muy necesarios para esta época, para esta iglesia de ahora, para esta nueva tarde del cristianismo por donde estamos entrando. Y se entiende, y eso es natural, que hay muchos que les da miedo esto, ¿no? O sea, y él lo dice en Evangelii Gaudium, dice que él entiende la sensación que tienen mucha gente
ante eso, esta incertidumbre. Pero en el fondo, la capacidad de existir en la incertidumbre se llama la fe. ¿Qué es la fe? La fe al final es la confianza de que Dios está sosteniendo el mundo, la iglesia, que al final no deberíamos tener miedo porque, ¿no? Y eso es como él decía durante la crisis de COVID en su famoso discurso desde la Plaza de San Pedro, ¿no? Jesús parece durmiendo, pero está ahí y en algún momento puede despertarse y calmar todo. Entonces, adquirir esas nuevas culturas, esas nuevas formas de pensar y actuar son fundamentales para el Papa, para el futuro. No sé si en el registro y en lo que has escuchado, ¿qué se dice fuera de los contextos eclesiales de Francisco? ¿Tienes algún registro? ¿Qué piensan también desde otras tradiciones? ¿Ha tenido también acercamientos, como mencionaba, a otras tradiciones cristianas? Ya lo había hecho o ya lo hacía desde que era obispo en Argentina, pero desde fuera del contexto eclesial, ¿cuál ha sido la mirada? Supongo que será multidiversa, multifacética, pero así como en general, ¿qué registro tienes? ¿Qué has escuchado? Mi impresión en estos últimos 10 años, como puedes imaginar, he tenido muchas conversaciones que comienzan con yo diciendo que he escrito o escribo sobre el Papa y luego escucho la reacción y normalmente es una reacción sí. De enorme aprecio. De judíos, de musulmanes, de ateos, de agnósticos, o sea, reconocen en él algo muy especial, ¿no? Y reconocen en él algo, la integridad. Creo que es la integridad, que es lo que es. No está fingiendo, no está jugando un papel. Y eso es lo que siempre han dicho de Bergoglio, ¿no? Que él sigue siendo quien es. Tiene una capacidad de cambiar según las necesidades de la misión. Como arzobispo de Buenos Aires, era bastante tímido y casi nunca daba entrevistas y ahora como Papa es totalmente al revés porque las necesidades del contexto y la misión son diferentes, pero él sigue siendo coherente y lo admira mucho eso en él. Creo que muchos me comentan sus gestos, ¿no? Yo he tenido varias conversaciones cuando alguien dice, bueno, no soy católico y no me interesa la religión ni nada, pero me encantó lo que hizo el Papa ¿no? Cuando besó a ese tipo, cuando se arrodilló. ¿Vale? Entonces, la Cincta Cabasis, creo que se pronuncia, ¿no? Es el bajarse y acercarse de Dios. Es el acto performativo de Dios, es eso. Eso es lo que hace Francisco, me parece mejor que nadie. Y la gente cuando lo ve, reconoce en él a Jesús. Si tienen la capacidad de articularlo como eso o no, pero es eso, ¿no? Es algo que les toca profundamente. Y estoy convencido, vivo en un país bastante secular, ¿no? Y agnóstico, donde la gente tiene cada vez menos capacidad de entender y usar el lenguaje y la gramática religiosa. Pero existe una conciencia soterránea, ¿no? Un reconocimiento, porque es una cultura marcada por el cristianismo, de quién es Jesús. Y creo que Francisco despierta en las personas ese reconocimiento y en parte tiene esa capacidad de comunicar mucho más allá de las fronteras, de los muros de la iglesia. Austin, yo no sé si lo he tenido presente en otros pontificados. No sé si tiene que ver con la cuestión de los medios de comunicación, las redes sociales que hoy hacen mucho más rápido todo y mucho más cercano todo, con lo que eso trae de bueno y también de no tan bueno. Pero no sé, mi sensación, esto es una cuestión como muy mía y te la comparto a ver qué piensas. Mi sensación desde el día 1 que Francisco pues, ha ocupado su lugar como obispo de Roma, y desde Evangelii Gaudium y con todo lo que ha venido diciendo y las entrevistas espontáneas y bueno, un poco todo lo que hemos venido conversando, es que de pronto se ha alzado como muy evidente una cierta resistencia, pero ya no es como una opinión de yo no estoy de acuerdo con el Papa, sino una resistencia que parece incluso desde lo lejano articulada, armada, medios de comunicaciones, cardenales, obispos, sacerdotes, en fin,
¿Eso cómo Francisco lo ha asumido? ¿Has tenido oportunidad de hablar con él? ¿Él es consciente de que tiene un grupo ahí Bueno, de gente que lo sí. tensiona? ¿O cómo, No, cómo lo ve? él es totalmente consciente. Pero en el fondo, él sabe todo. Es increíble lo que no sabe. O sea, él está totalmente al tanto siempre de todo. El efecto sobre él, bueno, yo creo que a veces hay cosas que le duelen, por supuesto, ¿no? Pero por lo general, él, como esa capacidad de discernimiento que tiene, él entiende la diferencia entre una crítica de buena intención, una crítica en donde la gente dice, bueno, me parece que ha hecho un error aquí o puede hacer eso mejor. Y otra cosa es lo que él ha suscitado en mucha gente, es un fariseísmo duro, ataques feroces que vienen, digamos, del mal espíritu, de la ambición, porque es el mismo tipo de reacción que suscita Jesús, que es un odio, sobre todo desde los que se sienten dueños de la tradición, son los porteros, los guardianes, digamos, que derivan su poder y su ego desde ese papel, ¿no? Entonces lo ven a él como una amenaza y eso es lo que me fascina, cómo los fariseos en los tiempos de Jesús reconocían en Jesús un gran maestro, sabían que era un gran maestro que tenía esa capacidad de curar, era evidentemente, digamos, un hombre de Dios, pero a diferencia del pueblo que estaba feliz porque nos ha visitado el Mesías, ellos tenían la reacción opuesta, ¿no? Que al final lo mataron. Y es un poco, Francisco, eso suscita esas reacciones. El pueblo siempre con él y todo, la mayoría también del clero y de los obispos, pero desde un sector, una reacción muy feroz, una dureza de corazón que escandaliza, entristece y yo me he encontrado con figuras destacadas en la iglesia que tienen un odio hacia Francisco irracional. Entonces me tengo que preguntar ante ese tipo de problemas, algo está pasando ahí. Temen perder algo. Entonces están aferrados a algo que no quieren perder y por eso tienen esa reacción. Y fue precisamente tratar de entender esa oposición a Francisco, que es lo que hice en mi segundo libro, que me hizo volver al Evangelio, sobre todo de Juan, para preguntarme, bueno, ¿qué está pasando también ahí en esa confrontación? Y encontré la misma cosa. Bueno, sí, yo quisiera que eso quedara muy, muy claro por si acaso, Austin. Gracias también por traerlo y ponerlo también aquí en este episodio, porque hay veces que no se toma esto en serio, o sea, que un poco como se pasa por de lado, que hay una resistencia a la reforma pastoral, ministerial, a esta reforma del servicio que Francisco ha propuesto desde diversos sectores de la iglesia. Y un último, no sé si una cereza del pastel, por decirlo en esa metáfora, pero sí creo que una última cuestión que ha venido a sumar un poco más en esto, no sé si lo percibes tú, es todo este asunto de ahora, hablar de una reforma sinodal, hablar de una manera distinta de ejercer la autoridad. Acaba de salir recientemente el asunto de las votaciones en el sínodo. ¿Cómo lo miras tú? Pues suma ahora también una cuestión que muchos estaban esperando, que para algunos no es totalmente radical como lo esperaban, pero que sí presenta un paso más adelante, ¿no? El asunto de que haya personas que no pertenezcan al ministerio del obispo, que no sean obispos necesariamente, y que ahora pueden votar y pueden aportar también su voz. ¿Eso cómo se entiende también articulado a todo lo que hemos venido diciendo? Bueno, yo vení para volver por donde empezamos, ¿no? La misión de este pontificado ha sido ayudar a la Iglesia a que salga de sí misma y depender de la gracia, abrirse al Espíritu Santo, ¿no? Y no quedarse mundano, encerrado en sí mismo, autorreferencial, dependiendo, digamos, de su propio poder y mirando hacia adentro y hacia atrás. Entonces, una forma, y dije, ¿no?, que todo esto es, en el fondo, lo que San Agustín sería la autotranscendencia. Y el sínodo de la sinodalidad es el acto más grande y más importante
de la historia de la Iglesia de autotrascendencia. Si uno lo piensa bien, es una invitación a que la gente salga de sí mismos, a encontrarse con el otro, a escuchar profundamente al otro, ¿no? Y a través de todas estas instancias, las varias instancias del sínodo diocesano, nacional, continental, global, y ahora Roma, ¿no? Estamos viendo una constante autotrascendencia, un constante abrirse. Y por eso pienso que será el gran legado de este pontificado, será la sinodalidad. Porque como toda auténtica reforma, para volver al término de Congar, es la recuperación de algo que la Iglesia tenía y ha perdido. Y es cierto que la sinodalidad y la misionalidad iban juntas en los primeros siglos del cristianismo y ahora necesitamos recuperarlos nuevamente. Tenemos que aprender a ser sinodal, a entender qué es la sinodalidad y qué no es. Y ahí está la tensión, porque hay gente que tiene muchas expectativas de ciertos cambios o ciertas reformas, porque están comenzando desde una hermenéutica, desde una óptica que dice, bueno, si la Iglesia cambia en esto, en esto, en esto, bueno, lo puedo tomar en serio, pero si es otra cosa, no, eso no significa. Bueno, eso es la ideología, eso no es abrirse. Entonces, tenemos que un poco aprender a leer lo que está haciendo el Espíritu a través de este sínodo, que posiblemente no es lo que nosotros esperamos que sea, ¿no? Y eso es algo que me ha enseñado Francisco, sobre todo en nuestro libro Soñemos Juntos. Recomiendo la segunda parte, sobre todo cuando él habla mucho de la sinodalidad de una forma muy interesante. Y dice que ese espíritu de decepción es un signo del mal espíritu, porque si tú estás decepcionado con el sínodo, ¿no? Esto significa que tú tenías una expectativa de que saliera algo. Bueno, esa es tu expectativa. Pero si uno piensa, si tomamos en serio lo que dice Jesús a la iglesia, a los apóstoles, ¿no? Que les voy a dejar, pero les voy a dejar con el Espíritu los conducirá a la verdad. Si tomamos eso en serio, la sinodalidad es sin duda un mecanismo de abrirse al Espíritu. Y lo que está haciendo el Espíritu tenemos que aprender a reconocer. Y si lo descartamos desde el inicio, esto significa que realmente falta algo en nosotros, ¿no? Entonces, para mí esta es la tensión en ese momento, es educar, digamos, a la gente a qué esperar y qué no esperar. Yo estoy convencido por lo que yo he vivido, he sido hasta ahora en Inglaterra y Gales, y también fui invitado a formar parte del grupo de los llamados expertos en Frascati en septiembre del año pasado. Nosotros hicimos el documento para la etapa continental, leyendo un montón de informes de todos lados. Yo he visto algo muy, muy, muy fuerte que ha pasado en el sínodo ya. O sea, el sínodo podría acabarse mañana y bueno, ha pasado algo muy importante. ¿Y qué es eso? Es la experiencia de ser escuchado y de haber participado en los encuentros sinodales. Ha despertado al pueblo de Dios a reconocerse como parte del pueblo de Dios, ¿no? De la iglesia. Perdón, perdí la pantalla. Entonces ellos empiezan a verse a sí mismos como sujetos, como agentes, como protagonistas de la iglesia. La iglesia ha dejado de ser para muchos una institución aparte, un lugar a donde vamos, donde recibimos servicios, sino no, somos iglesia, somos parte de la iglesia. La misión de la iglesia es nuestra. Y como dice el Papa, bueno, me dijo una vez, ¿no? Si el Espíritu Santo ha sido derramado en todos los bautizados, es lógico, es normal que nos reunamos, que nos juntemos para escuchar qué está haciendo el Espíritu en tu vida, en mi vida, ¿no? Y empezar y la gente, a pesar de que ha sido una minoría de los católicos practicantes que han participado, pero los que han participado han tenido esa experiencia, han visto una iglesia que toma en serio esto y se han despertado, ¿no? a entender que esto es la iglesia, ellos forman parte de ello y les ha traído
mucha esperanza, no de grandes reformas estructurales y radicales y ministeriales, sino ven que la vida tiene y tendrá vida, y esa vida es del Espíritu, y eso les da mucha esperanza. Bueno, escuchándote y conversando también me lleno de esperanza de cara a todo lo que el Papa Francisco ha propuesto a la Iglesia. Me gustaría ya para ir cerrando, me quedaría muchísimo más tiempo seguramente charlando contigo, pero para ir cerrando, una primera cuestión a propósito de esto de la sinodalidad, y lo recordaba justo por lo que conversábamos de las tensiones que ha tenido, que así como muy como preguntamos ahora, ¿qué onda con el sínodo y con el proceso sinodal en Alemania y cómo lo ha asumido Francisco también como otra forma también de tensión? No sé si él lo considera también algo tensionante o más bien considera que eso forma parte de ser una iglesia de la escucha. Me gustaría que pudieras darnos algún comentario sobre el proceso sinodal alemán y todo lo que se ha vendido también a través de los medios de que esto es una cosa así como que no sé si es tanto, ¿no? Bueno, yo creo que lo que piensa el Papa Francisco sobre el sínodo alemán está muy bien expresado en su famosa Carta al Pueblo de Dios de Alemania en 2019, donde él básicamente advierte que el sínodo, o sea, el objetivo de un sínodo no es la reforma estructural y tampoco no es un parlamento de élites que se reúnen a diseñar otra iglesia. Entonces, los dos protagonistas fundamentales de la auténtica sinodalidad, hay dos actores, el Espíritu Santo y el pueblo de Dios. Los dos hacen falta y también hace falta la presencia de la jerarquía eclesiástica. En Alemania faltan los primeros dos elementos, es decir, no es un proceso de discernimiento auténtico. Y es una asamblea de delegados, de personas elegidas, pero el pueblo de Dios está más allá, está fuera del proceso, ¿no? Entonces, es un proceso de reforma eclesial, sin duda, y hay que respetarlo, pero no es sinodal, no es un sínodo, ¿no? A pesar de su nombre. Y entonces me parece que ese es lo que piensa el Papa del proceso. Entonces, si es una cosa, si el sínodo al final los frutos, vamos a ver, es un proceso que tenía mucho apoyo en el establishment alemán, tanto laico como eclesiástico, precisamente por la falta de credibilidad como resultado del informe sobre los abusos. Entonces, era necesario, digamos, hacer algo. Y yo he llegado a entender mucho mejor el proceso alemán hablando con algunas personas involucradas, ¿no? Que ellos realmente creen en la constitucionalidad y las nuevas estructuras legales, etc. Pero al final la auténtica reforma de la Iglesia, que ha sido el tema de nuestra conversación, la auténtica reforma de la Iglesia no depende al final de diseñar nuevas estructuras y procesos, ¿no? Tampoco está en no sé, actualizar doctrinas, sino está en una conversión del tipo que yo estaba describiendo, que ha sido el fruto del sínodo de sinodalidad. Yo no veo eso en el proceso alemán. Entonces, yo creo que lo que espera el Papa, lo que espera Roma, a pesar de que han sido muy críticos, pero al final lo que se busca es una convergencia. Al final lo que se espera es que del fruto del proceso global sinodal, que lo que han hecho en Alemania puede contribuir a ese proceso finalmente, pero tiene que ser un proceso de la Iglesia universal y auténticamente sinodal para que realmente sea, para que tenga esos frutos pastorales auténticos que reconocemos como una reforma auténtica. Pues Austen, muchísimas gracias por darnos esta mirada.
panorámica. Estoy muy contento de este episodio, de lo que hemos venido charlando. Me quedó, pues me quedó también el tema de la crisis de los abusos, el tema de su primer viaje a Siempre Lampedusa, hay bueno, mucho. tantas cosas. Siempre falta mucho. Francisco tiene tantas Pero cosas, gracias, pero gracias bueno, por esta oportunidad y gracias por el labor que haces y este gran show, podcast que realmente hace un gran servicio a la iglesia. Gracias. gracias a ti por eso. Y bueno, estamos en el contexto de los 10 años de pontificado de Francisco. Este episodio ha sido un poco para charlar sobre eso. Nos has ayudado a pensar y a reflexionar sobre estos asuntos. Y me gustaría, para cerrar el episodio, si quieres dar alguna palabra más, alguna reflexión final que pueda sintetizar un poco lo que hemos conversado, alguna sugerencia también para quienes estén por ahí con curiosidad de profundizar más en este pontificado y comprenderlo mejor en su radicalidad y en su reforma. Te escuchamos. Mi único consejo sería estar atento a sus viajes, sobre todo, porque está en sus viajes cuando en esos discursos que da, donde uno realmente describe la riqueza de su sabiduría y su pensamiento. Y rezar por él como él siempre reza por nosotros, ¿no? Porque por lo que queda de este pontificado tan rico. Y sobre todo por los frutos de la sinodalidad. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Austin, hasta la próxima. Gracias por venir y con esto cerramos este episodio. Gracias a ti que nos has escuchado. Recuerda que nos puedes dejar tus comentarios, también preguntas y tu feedback de esto que hemos conversado con Austin en este episodio de Teología en Casa. Hasta la próxima.